Buenos días hermanos, grandes bendiciones sean para cada uno de ustedes. Continuando con nuestra enseñanza de Primera de Corintios, hoy con el capítulo 1 de los versículos del 10 al 17. La palabra de Dios dice así: Os exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer, porque se me ha informado de vosotros, hermanos míos, que los de Cloe, que entre vosotros hay contiendas. Me refiero a que uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otro de Pedro, y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividiendo Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre, pero también bauticé a los de la carta de Estefanas. En cuanto a los demás, no sé si los bauticé o algún otro, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, sino que no sea hecha vana la cruz de Cristo. La conexión puede entenderse así. Doy gracias a mi Dios por su obra de gracia entre vosotros y mi vista de su felicidad confío en que la obra de Cristo ha comenzado y Él la perfeccionará. Os exhorto, sin embargo, a que consideréis cuidadosamente lo que se requiere más el cumplimiento de su obra y elimines lo que os obstaculice. En el versículo número 10, la exhortación, les ruego hermanos, es una alocución amistosa y cautivadora que como puede de prueba de su comunión en la fe, de igualdad con ellos y en ella. Imparte su exhortación y carácter de súplica. Todo esto está implícito en la palabra. Pablo añade a menudo el término hermano cuando tiene una palabra ferviente que pronunciar. Introduce la transición de su exposición en el lado brillante de la iglesia a la presencia de su lado oscuro. Es como si dijera, hay en vosotros muchas cosas por las que tengo que dar gracias a Dios, pero hay mucho en vosotros que tengo que censurar. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es así como refuerza su exhortación y presenta un motivo para el cumplimiento. El nombre de Cristo era el vínculo de unión y los demás santos, por lo que podía ser expuesto. La fuerza de la exhortación residía en que todos reconocían a Jesucristo como su Señor y así profesaban pertenecer a un solo mismo Maestro, y en esto se indicaba equívocamente la obligación de la unidad. El contenido de la objetivo de la exhortación se expresa en las diversas cláusulas que exponen los mismos pensamientos y principales divisiones y relaciones, y se traducen como a fin que enseñaba no solo el significado, sino también la intención de la exhortación, que todos se pongan de acuerdo. Con esto quiere decir dar una expresión a un acuerdo interior y a la armonía de sus sentimientos. Está precisamente lo contrario de la conducta mencionada en el versículo número 12. Tenía que declarar con una sola voz su lealtad al único Señor, excluyendo todas las palabras divisorias de los partidos, como aquí ya se tratan las disensiones o la doctrina, sino de divisiones que surgieron en la adhesión a diferentes líderes de modos peculiares de aprender y aplicar la doctrina. No debemos considerar que insiste en una exacta uniformidad de profesión en los puntos esenciales de la doctrina y la vida. La palabra usada en estas divisiones es cismas. Esto es un sentido eclesiástico, son separaciones no autorizadas de la iglesia, pero los que existían en Corinto no eran de la naturaleza de las sectas hostiles.
que se negaban a comulgar entre sí, sino como las que piden existir en el seno de la misma iglesia, conscientes de la alineación y sentimientos y luchas partidistas, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. El lado positivo interior implícito del lado negativo interior. La palabra original unidos viene de reparar, remendar, reunir, hacer perfecto lo que una vez está roto. Por lo tanto, sería natural suponer una alusión aquí a la condición rota de la iglesia que necesitaba ser reunida y traducir la palabra literalmente como el texto. Así, quien dice que esta frase recomienda en griego clásico para una reconciliación de fracciones. Calvino toma la palabra para significar bien unidos entre sí, como los miembros del cuerpo humano están unidos con los más admirables en simetría, procurando así una imagen de lo que debe ser la iglesia. Sin embargo, siguiendo el sentido que se deriva del perfecto, aquello de lo que debería unirse entre las dos palabras. Preste atención. La primera abarca ese modo peculiar de pensar de la vida que siente la base para un juicio moral y la autodeterminación moral. Este último es el poder del conocimiento, entendiendo el espíritu, también el sentido, la disposición, así como la perspicacia obtenida, punto de vista, opinión y convicción, también resolución, designio, objetivo, punto de vista expresado, como un consejo o como una preposición. Aquí debe distinguirse dos cosas, solos, que no pueden decidir fácilmente cuál denota el lado del pensamiento del juicio y cuál el de la voluntad de la disposición. Sin embargo, puesto que se usan otras partes en la epístola para hacer sí significativa la vista y el consejo, quizá sería mejor tomarlo aquí también en una aceptación teórica. En el Nuevo Testamento siempre significa juicio y opción. Cuando dos palabras se usan juntas, la primera se entiende más naturalmente en un sentido de la palabra es usada a menudo por nosotros. El versículo número 11 aplica la ocasión de los motivos de la exhortación, mientras la desgracia de la misma se suaviza por la dirección fraternal, porque han sido informados acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe. Los informes tristes habían llegado a él, y él nombra a sus autoridades de antemano. La relación que estas personas tenían con Chloe, ya fueron hijos, criados u otros miembros de su familia, no se pueden determinar ni partir del texto. Pablo nombra a sus informantes sin reservas para evitar sospechas. La ocultación del ministerio siembran la desconfianza y destruyen el amor. Esta Chloe debería ser en todo caso una mujer, bien conocida por los hermanos de Corinto, bien como residente en Corinto, de modo que su gente había venido de allí a Corinto, bien como residente en Éfeso, de modo que estas personas se habían entrenado en el estado de todas estas cosas en Corinto durante su visita allí. Que hay discusiones entre ustedes, que hay discordias, que hay disputas que conducirían inevitablemente a la separación de una ruptura en la iglesia si no se detenían a tiempo. Aquí se expone en frase más severa a lo que antes había insinuado más suavemente con la palabra divisiones y muestra su carácter maligno y amargo. En el versículo número 12, la explicación más completa, me refiero a esto como comúnmente apunta lo siguiente: no a lo que precede, que cada uno de ustedes tiene uno u otro los siguientes discursos en su boca. El mismo uso de cada uno aparece aquí. Aquí hay una
Blaquilogia, que es estas 4 afirmaciones. Pablo pretendría abarcar todas las declaraciones corrientes del capítulo sobre el partidismo religioso. Cada partidario de las secciones respectivas utilizó las siguientes expresiones. Preste mucha atención. Dice jactanciosamente, aquí nos presenta vívidamente los diversos partidos, mientras salen un lado del otro, en las filas opuestas, cada uno anunciando un nombre de un líder al que seguía. Es como si los viera u oyera disponerse así. Como solían hacerlo en la escuela, así actuaban aquí en la iglesia. Yo soy de Pablo, es decir, le pertenezco como si fuera mi cabeza o padre espiritual. Esta palabra de pertenencia o dependencia, el orden de mención se explica más fácilmente suponiendo que se corresponde con el seguimiento de las partes. Pablo sigue el orden de la relación particular, ya que en el partido de Apolos era solo una fracción del Paulino. La idea de un clímax entre Pablo se humilla y se pone al último en la superflua improbable, totalmente infundada, sin embargo, y sin ninguna indicación a su favor, así directamente contraria. En el versículo número 14 es la opinión de los antiguos expositores de Pablo que utiliza estos nombres al alzar al modo de encubrimiento a los verdaderos líderes que tenía en mente. La declaración hecha al respecto a estos partidos y su surgimiento. El partido paulino naturalmente está en primer lugar, ya que es la iglesia dependía de Pablo como su fundador y la parte que se adhirió a Pablo después de una fracción había destapado a Apolos. Debe ser considerado como un partido original. La palabra yo de Apolos, una forma abreviada de Apolonio, estaba tan poco dispuesto a actuar como líder como lo estaba Pablo. Esto puede verse en el hecho de que a pesar de la urgente solicitud de Pablo, se negó rotundamente a visitar Corinto en aquel momento. Esto fue sin duda como el fin de evitar y dar cualquier combustible fresco a la lucha que había surgido. Con respecto a él se habla en Hechos capítulo 18 versículo 24, que era un hombre humilde, que no se orgullecía de su cultura, uno de los pocos sabios según la carne, que había sido llamado tempranamente. Habían santificado su conocimiento por la fe en Cristo, a quien lo supeditaban. Queda claro que su disposición a dejarse instruir por aquellos sencillos trabajadores, Aquila y Priscila, lejos de superar a Pablo en influencia y popularidad, se esforzaba solo por confirmar a los creyentes mediante una cautelosa referencia a las profecías del Antiguo Testamento. Una vez más se menciona la elogiamente en Tito 3:13. Es muy probable la segunda sugerencia hecha primero por Lutero y definida después hábilmente en la que fue el autor de la epístola de los Hebreos. Oscilan llamarse a esta epístola un monumento movilísimo, tanto por su genio como que combina armoniosamente la cultura humana y la iluminación divina, como por su estado de la doctrina que se designa principalmente a la obra y a la expansión y a la ilustración del cumplimiento del antiguo pacto que es el nuevo. La frase yo de Cefas, es decir, Pedro, sin duda era su nombre arameo, que se encontraba también en Gálatas 2:9. No podemos decir si el grupo que le seguía adoptó este nombre porque lo obtuvieron a través del emisario judío de Siria o porque les parecía más sagrado por proceder de la boca de nuestro Señor. Juan 1, versículo 42.
o porque es una palabra vinculada que sonaba más importante. Es más probable que el nombre judío fuera más común entre Pablo. Solo una vez en Gálatas 2:7 lo encontramos usando el nombre griego de Pablo y o de Cristo. Como suplemento a lo dicho en la introducción sobre este punto, vemos aquí los datos principales de en primer lugar según la exégesis justa. Hay que sostener que en las partes eran cuatro, como innecesario e inaccesible es el intento de resolverlos, ya que sean las dos partes esencialmente idénticos entre Pablo y Apolos, solo en la forma de la toma de Cristo para ser el mismo que el de Pedro, que solo asumió este que conoce, porque consideraba un apostolado genuino dependiente de la conexión personal con Cristo, o que, como se pensaba, consistía en los conversos judíos nativos y conectados con los petrinistas que debían y haber venido del extranjero, pero se hallaban en el llamado mismo de los cristianos, porque habían sido convertidos por Pablo y Apolos. En los dos partidos principales de los apóstoles y los de Cristo, adhiriéndose los tres primeros a los apóstoles o maestros apostólicos y recomendándose el cuarto inmediatamente a Cristo, como lo hacen en los tres partidos, de tal manera que bien se establece de Cristo como el único rectamente dispuesto, en contraste con los otros como sectarios. Para asignar la designación de Cristo, los tres partidos en común de todos se profesan en Cristo, pero desearon tener una participación en Él que consideraban como dependiente en su conexión, como este o aquel maestro. Pertenezco ciertamente a Cristo, pero lo soy un paulino y aún así soy un cristiano verdadero. Pero Calvino dijo en el clavo hace mucho más tiempo, cuando dijo que incluso aquellos que se llaman a sí mismos cristianos en Cristo eran culpables del cisma, puesto que se respaldaban en el respaldo del espíritu cimático e insistían en apropiarse de este término solo para ellos. Esto podemos añadir lo que se escribió bajo el pretexto del nombre de Cristo, despreciaron a todos los maestros y que no querían tener nada que ver con ellos, perteneciendo que eran suficientemente sabios por sí mismos sin ayuda de otros instructores, porque habían pecado por ambas partes y ha exaltado y demasiado a los maestros de la iglesia y apreciamos demasiado poco. Tan pronto como el conocimiento de Cristo llegó a establecer la Iglesia, pudo haber personas en que la oposición a una sobresaliente de todos los instrumentos humanos sostuvo un cristianismo independiente, y así fueron fácilmente llevados a mirar lejos de estos instrumentos a los apóstoles por completo y con toda la descripción de su valor y autoridad. Cayeron en el camino de afirmar su dependencia exclusiva de Cristo, y así, enorgulleciéndose de este punto, llegaron a considerarse a sí mismos como los únicos discípulos y genuinos, y trataron de pasar por tales, buscar esta clase de exclusividad entre los judíos y entre los conversos gentiles. Los filosóficamente educados, a quienes Cristo les parecía como un segundo Sócrates, tal vez superior, y que ha desaparecido de forma apostólica de la doctrina de Cristo, trataban la referencia mediante la crítica filosófica. No es totalmente injustificada. Los pocos gentiles conversos con educación filosófica no podrían haberse confirmado fácilmente con las tendencias del partido de Apolos ni con los justificativos de rastrear este tipo de principios del gnosticismo o el ebiotismo
o encargar sobre ellos una flojera en la moral o en una negación de una doctrina de la resurrección. Según los expositores católicos romanos, en el partido de Apólitos corría un gran peligro de caer en un falso espiritualismo que valotizaba los contenidos positivos del cristianismo en el partido de Pedro. Contenían los géneros de cada secta posterior al ebiotismo en el tipo de partido de Cristo, que era un liberalismo eclesiástico. El versículo número 13. La percepción de la forma de la pregunta que se expone lo absurdo del partido que se acaba de acusar. ¿Está dividido Cristo? Hay una duda de si es cierto leerse como una pregunta o como una simple declaración. Otros también sugieren la toma como una afirmación enfática de los lamentables resultados de las divisiones antes mencionadas. Cristo había sido dividido, desgarrándose en varios cristosectas. En lugar de ser entera e indivisible, el Cristo común a todos, puesto que cada uno de los partidos exclusivos pertenecían y reclamaban tenerlo, su conducta era virtualmente un desgarramiento de Cristo, pero desde el Crisótomo los comentaristas han considerado generalmente las palabras como una pregunta. Esto sería más conformable a la analogía de las otras cláusulas y se requería un esfuerzo. Además de la pregunta subsiguiente, tenía un significado diferente, de modo de no ser y de esperar lo que conecte la segunda con la primera, mediante este caso de la tercera, o es sino un correlato de la segunda. Esto es lo que se requiere decir. La cruz, el bautismo nos reclaman para Cristo, para la sana conciencia de un verdadero cristiano que solo conoce a un Cristo. El vínculo de la comunión universal del partidismo es una contradicción implícita, una división de Cristo en contra de sí mismo, puesto que todos los partidos que se ven y excluyen mutuamente piensan que lo tienen. De ahí la pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Hay un Cristo paulino, apolenio, petronio y cristiano? Así amplificamos la pregunta a todos los partidos por igual y no solo al cuarto como lo hace quien toma el nombre de Pablo para dar a entender el nombre de Cristo, empleando como designación del partido, que era una prueba más significativa de lo que estaba sucediendo. El sectarismo había desplazado a Cristo. Cada partido dice que debía tomar como partido cristiano. Debe haber pensado tener a Cristo. Si tienes o no había más que un Cristo, un partido propio, se seguía que el único Cristo en quien todas las distinciones deberían desaparecer estaba partido en dos. En este caso, está claro que la cláusula no debe tomarse como una pregunta. Bajo el término de Cristo debemos entender no a la Iglesia como un cuerpo místico de Cristo, menos una doctrina cristiana en el Evangelio, sino una persona de Cristo con la cabeza de la Iglesia, en oposición a todos los líderes del partido. Esto es evidente a partir de las siguientes preguntas, en la que se expone el derecho exclusivo de Cristo como Señor sobre sus redimidos y sus obligaciones para Él y bautizarlos en su nombre. Por favor, preste atención. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Pablo ciertamente no fue crucificado por vosotros. ¿Lo fue? La pregunta se introduce aquí en una partícula negativa que conduce a un argumento para aprobar una cláusula anterior que está, por consiguiente, y debe leerse de manera diferente. Como una declaración a esto responde una introducción de una forma de interrogación que responde a una nueva persona, a saber de Pablo, y que era natural por la solemnidad de expresar una pregunta de manera diferente. La majestad de la persona del Señor Jesucristo se contradice en la indigna insinuación transmitida. ¿Está dividido?
la mezquindad del individuo, Pablo se contrapone al triunfo del amor divino implícito en que fue crucificado por ustedes, con las más escrituras y la imparcialidad que aquí aparece como en la más verdadera prudencia. De repente, el primero y el apego partidista y su propia persona, y hace sentir a aquellos que lo elogien en su líder y su dolorosa desaparición por su proceder. Tales personas, mientras se jactaban de su conexión con él, estaban siguiéndole en una posición que sólo pertenecía a Cristo, estaban actuando en su suposición de que él había sufrido por ellos, un acto que era a la base de su presencia en Cristo, quien a través de su sacrificio por los pecados había adquirido el derecho a su devoción. Los sufrimientos de Cristo fuera de manera ejemplar, no habría tal absurdo en su simplicidad como Pablo supone la existencia aquí al comparar los sufrimientos de Cristo con los sufrimientos de Pablo. Aquí viene la parte, o fueron bautizados en el nombre de Pablo, es decir, fue invocado el nombre de Pablo sobre vosotros en vuestro bautismo, como si él fuera la persona que os comprometéis y que quieren creer que quienes profesan como vuestro Señor y Salvador. En pocas palabras, les está preguntando si el nombre de Pablo es quien santifica, quien salva a la persona, o únicamente es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ciertamente en el sentido, aunque el bautismo en el nombre puede considerarse principalmente como la inmersión en él como elemento vital de una persona, así también como una introducción a una comunión con la parte nombrada como una base esencial de la salvación o como una inmersión a la referencia de él, de modo que se indica en la obligación de procesar la fe en lo que se expresa por el nombre. Mateo 28:19. El hecho de que Pablo ponga su nombre en lugar de los demás prueba cuán genuinamente se oponía a todo este espíritu del partido y cuán humildemente estaba ansioso de que el nombre de Cristo no fuere perjudicado por el suyo propio. De los versículos del 14 al 16, doy gracias a Dios por lo que no bauticé a ninguno de ustedes. El apóstol reconoce como un agradecimiento a la providencia de que se hubiera impedido en su mayor parte administrar el bautismo, y a que sí había obviado toda la apariencia y la intención del altar al bautizar a su propia persona, a una apariencia que ciertamente había surgido aquí, hubiera actuado en contra de su costumbre habitual en otros lugares, pero Crispo, el jefe de la sinagoga, convertido por medio de Pablo, Hechos capítulo 18, versículo 8, y Gallo, ciertamente no el de Derbe, Hechos 24, sino el mismo Gallo mencionado en Romanos 15:23, un hombre distinguido que hospedó a Pablo y a él y a la iglesia, y se ha proporcionado su casa como un lugar de reunión, y recibiendo allí a los miembros de la iglesia que deseaban visitar a Pablo. La frase para que nadie diga. Con esto se expresa el designio del apóstol, sino la intervención divina al ordenar la conducta de tal manera. Mientras escribía, recordaba toda la extensión que tal vez la información derivada del mismo Estefanas que estaba con él. La palabra también utiliza de las dos, la casa de Estefanas, la familia a la que en el capítulo 16, versículo 15, llaman las primicias de Acaya. Incluye también los de casa. Bajo la antigua dispensación, siempre que alguien profesaba el judaísmo o entraba en pacto con Dios, como uno de su pueblo, todos sus hijos y dependencias, es decir, todos aquellos con quienes mantenía una relación representativa, quedaban unidos en el pacto y recibían una señal. Del mismo modo, debajo del Evangelio, cuando un judío o gentil se unía a la iglesia, sus hijos recibían el bautismo y eran reconocidos como miembros de la iglesia cristiana, con el fin de evitar toda culpa por toda falta de franqueza. Y se añade, por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. La inspiración, aunque lo hizo
infalible, lo hizo omnisciente. Se ve que bautizaba solo a los primeros conversos. Después, cuando estos se multiplicaban, transfería la tarea a los ayudantes, posiblemente también a los diáconos y cuyas funciones les pertenecía, por supuesto, lo mismo que hizo Pedro, Hechos 10:48. Sobre este punto, entonces, a continuación, la explicación está más detallada, exponiéndose la visión que tenía de su oficio. En el versículo 17, parte A, puesto que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, enviado es aquí una clara alusión de su oficio como el nombramiento de apóstol. Para este oficio incluía ciertamente la obra de bautizar, Mateo 28:19, pero en Marcos 16:15, así como en Lucas 24:47 y Hechos 1:8, la obra de predicar, de dar testimonio acerca de Cristo, aparece como la principal vocación de un apóstol, y fue así el llamamiento de Pablo. Hechos 19, versículo 15, Hechos capítulo 22, versículo 15. La predicación que desempeñaba la fe era la entrada apropiada a la obra de Cristo, quien ha hecho nunca bautizó él mismo, sino solo a través de los discípulos. Juan 4:2. Lo principal de la comisión era ser discípulos, reconocerlos como tales. Con el bautismo era algo subordinado, aunque mandado para ser y no ser descuidado. En una forma apostólica de la religión, la verdad estaba inmensamente dada por sobre todos los ritos externos. La apostasía de la Iglesia consistió en hacer que los ritos fueran más importantes que la propia verdad de la palabra de Dios. Puede dudarse de si que hemos de suponer aquí, como lo hace Calvino, un golpe irónico dirigido a los opositores que emplearon la función más fácil para ganar adeptos. La suposición de que hicieran es, al menos, incierta. La palabra evangelizar, el uso clásico y comúnmente en el Antiguo Testamento, como se empleaba para denotar el anuncio de toda clase de las buenas nuevas. El uso en el Nuevo Testamento únicamente con respecto a las buenas nuevas a modo de preeminencia de un anuncio de salvación en Cristo y el cumplimiento de las promesas y la revelación perfecta de la gracia divina antes preparada. Isaías capítulo 40, versículo 9. El contraste, sí o no debe debilitarse en un comparativo, no tanto como el bautismo no era el objeto de la comisión, aunque le estaba permitido. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 20. Aquí nosotros podemos entender una doctrina ética. La Iglesia es esencialmente un solo cuerpo, sujeto a Jesucristo, el único Señor y cabeza perfecta que tiene un derecho absoluto sobre todos los miembros en virtud de su completa autoofrenda a favor de ellos, y a quien están absolutamente ligados y a ser tomados en comunión con Él, como el elemento de su vida y el único fundamento en su salvación. No puede ser dividida, más que Cristo mismo puede ser dividido. Esta unidad consciente en la unidad del sentimiento y en la convicción y en la palabra, es decir, de haber una unidad interior y otra exterior, una unidad visible y otra invisible. La primera se manifiesta en la segunda y la segunda se manifiesta en la primera. La pretensión de una no es suficiente sin la otra. Entendiendo todo este asunto, podemos nosotros discutirlo en la unidad, razones por la unidad cristiana y la concordancia. La Iglesia está basada únicamente en la unión con Cristo. Todo sectarismo que sugiere en la preferencia desmedida por los maestros favoritos es un pecado. Arrebata esta unidad a limitar el derecho a Cristo sobre cada uno de nosotros y nuestra sujeción a Él, que conoce a un simple hombre y a sus peculiares opiniones, caminos y doctrinas. Algo de ese poder e importancia y pertenece solo a Cristo, en cuanto ata a los hombres y considera atar a todos estos objetos como si de ello dependiera toda nuestra salvación.
lo hemos de movernos en ellos como el elemento mismo de la existencia entre y hacia ellos por toda la devoción, y así hace en una personalidad humana con toda su individualidad, seguridad, un mediador esencial de la vida espiritual que viene solo por la verdad y la gracia. La visión adecuada de Cristo y los instrumentos que se emplean en la relación, como es el verdadero antídoto contra todas las tendencias cismáticas. Cristo es la única fuente de verdad y la gracia que nos reside en la plenitud, que quien tiene todos los creyentes, ya sean maestros o alumnos, deberían ser excelencias espirituales. Estas agencias solo pueden ser consideradas como uno de los diversos rayos imperfectos de la luz única, lejos de detenernos, deben conducirnos hasta la fuente en donde emanan. Sin embargo, no nos convierten en despreciar estos agentes humanos y entender nuestro propio conocimiento y experiencias en Cristo, como si nos vamos básicamente a nosotros mismos. Más bien debe aparecerse en cuanto más superáramos la gloriosa plenitud en Cristo, tanto mayor debe ser la necesidad de los numerosos y múltiples pasos para que puedan recogerla desde los diversos lados que sugieren y nacen las diversas capacidades que se presentan a los demás en formas adecuadas en las múltiples necesidades del modo de personas que puedan conducirse más fácilmente por el medio de cada uno de nosotros. La participación de las riquezas de Cristo según las diversas aptitudes y necesidades. Y esto nos lleva a única parte, a una justa estimación de estos órganos en sí mismo. Por otra parte, a la modestia y a la conducta y una armoniosa consideración por aquellos que primero fueron sellados a Cristo e identificados como tal Maestro, y mientras la adhesión interesaba en un aspecto particular de Cristo, conduce a una división del único Cristo en nuestros sentimientos y luego a una ruptura de la iglesia de partidos que se niegan mutuamente al goce pleno de apropiado de la salvación y se coinciden en uno en contra de otros y en aquellos aspectos de vida y carácter de Cristo que se les ha sido exhibidos a través de los diversos órganos que han elegido el procedimiento que hemos estado diferenciando y conducen finalmente a una perfecta unidad y a una convicción de sentimientos que, excluyendo toda división, se manifiesta en la unidad de palabra, donde son múltiples voces que confiesan al único Cristo que todo abarca, que todo lo sufre y se mezclan en armonía. Esta es una unión que se encuentra en el cristianismo. Esta es una unión que se encuentra en nuestras vidas. El sectarismo y la naturaleza es un estudio histórico de las mismas maneras de las actitudes actuales. Las tendencias del sectarismo residen en el egoísmo humano y en la terquedad de la opinión de la persona que está en egoísmo. El sectarismo no considera aferrarse a nuestra profesión por motivos de conciencia, sino a utilizar nuestra manera propia de la doctrina o religión como medio para exaltarnos a nosotros mismos y para gobernar o oponernos a los demás. Y esto no se limita solo a los dirigentes, a aquellas personas sectarias que se sienten suficientemente fuertes o valientes para tomar la iniciativa, a menos que se uniera con la devoción ambiciosa de alguna otra persona que sea capaz de hacerlo, cuyo honor y gloria pueden ser probadas. Pero en el cristianismo se niega en absoluto a ser sectario. Podríamos preguntar cómo entonces se ajustan las divisiones existentes bajo la providencia de Dios. La diversidad de las opiniones humanas solo está en las denominaciones. No deben odiarse las unas a las otras, sino que deben plantarse en un único terreno en común que es Cristo Jesús y reconocer mutuamente que Él es el único y es la cabeza de la iglesia. Pero abajo de la mano de los hombres el cristianismo se desintegra en partidos. De ahí la necesidad de elegir un partido que menos pertenezca, más puro y más cristiano. Los partidos eran inevitables.
Dios lo sufrió. Por esto lo que le servía de instrumento espiritual a los cristianos para un mayor celo, la purificación mutua y el ejercicio, una notable tolerancia hacia los demás. La tolerancia era una palabra que se debería pronunciarse entre los cristianos, porque la tolerancia es una palabra muy orgullosa e intolerante. Nuestras confesiones griegas, romanas, evangélicas, con todas sus divisiones, son una parte de la necesidad histórica que resultan de la elaboración gradual de las ideas de los principios cristianos, tal como la teocracia o el jerarquismo o el protestantismo, en los principios de una libertad, sujeto únicamente a la palabra de Dios, porque otra parte resulta de una perturbación ocasional del pecado, que es el desarrollo de la verdad de la vida cristiana. Esto es cierto incluso al respecto de sus formas racionales, la griega, la romana, la alemana, y la mezcla de esta última con los elementos romanos y otros. De ahí la petrificación del principio, la teocracia en la iglesia griega oriental y el segundo, el jerárquico, en la iglesia romana occidental, de modo que el tercero, el protestante, llegó a ser una forma independiente de la esfera divina de Alemania. De la diferenciación solo según la peculiaridad de las nacionalidades. En lugar había una rígida adhesión a la letra, que estaba acompañada con la perspicacia intelectual y la fuerza de voluntad, y otro paralelo, mucho mayor a la libertad, asociada con mayor amplitud y profundidad de espíritu y sentimientos por parte de ambas y comunes, la Reforma y la Luterana, que influenciaron en los dos primeros los principios que se hizo sentir lo nuevo, y resultado fue endurecido por vida, de forma que se manifestó en el primer caso en una adhesión cada vez más superficial a la letra de la Biblia, y en el segundo caso en una induración externa de una forma de doctrina que era originalmente libre, que afirmaba la libertad y la personalidad religiosa, justificados por la fe, hasta que finalmente que ambas esferas en una sola libertad se superó un trono, una subjetividad emancipadora en toda la obligación con la palabra de Dios. En otras palabras, el racionalismo, y ahora el único retoño, de acuerdo a la unidad, puede efectuarse y alcanzar el conocimiento de verdad en los diversos principios antes mencionados. En función a nuestra conciencia viva y a las formas rígidas del pasado, éstas encuentran la verdad en todo lo que ha pasado a través del pensamiento y la profunda palabra de Cristo mismo, que es el núcleo de la sustancia de la palabra escrita, a través de la cual se proporciona la humilde abnegación de nuestras vidas. La exhortación apostólica en la unidad dirigida a la Iglesia, desarrollada por fracciones y adaptada por la cristiandad desde tiempo presente, su objetivo es hablar de lo mismo, de la unidad, de la confesión, sobre la fase de la unidad, los sentimientos y las opiniones, el motivo de tal unidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una debía considerarla por el interés que todos tenían en Él, y según en Él andaban en sí mismo, para ser conocidos en el experimento y disfrutado por cada uno de ellos. El mal de los partidos en la cristiandad, a medida que se subordinaban a Cristo, los líderes humanos se oponían a estos literalmente en su lugar. A medida que se dependía servilmente, tales líderes se orgullecían entre ellos. A medida que se excluían y se desprendían, se odiaban los unos a los otros. A medida que se captaban de su partidismo, van a la autosuficiencia y trataban de gloriarse a sí mismos como líderes de todo aquello. La conducta apropiada de un maestro hacia estos son devotos a que perpetuamente nos alejemos de Cristo, mientras que nunca olvide cómo Él y ellos estaban en deuda con Cristo por todo. Que siempre tenga a la vista el objetivo principal de su llamado, que es predicar a Cristo, así como los corintios les importaba mucho por quién había sido bautizado, en vez de considerar en quién habían sido bautizados. Así, ahora las multitudes ponen más énfasis en la parte por los que son confirmados, o por lo que Él ha sido confirmado.
El día de hoy, lamentablemente, nosotros podemos entender que vamos a la iglesia por el hombre y no por Dios. A nosotros nos debe importar ir a la iglesia a aprender porque Cristo mismo es el que instruye, no el hombre. Eso es lo que les estaba pasando. Cuando dividieron estos hombres, empezaron a pensar más en los hombres que en el mensaje perfecto de la palabra de Dios que está en Cristo Jesús. La voluntad más noble que puede corresponder a los cristianos es la unión fraternal mediante el vínculo del amor. Colosenses 3:14, esto es el mandato de Cristo. Juan 13:34. En su oración, Juan en 17:11, según el ejemplo de la Iglesia Apostólica, Hechos 4:32, son múltiples las exhortaciones a los apóstoles. Sin dudas, se insiste mucho en la unidad de la Iglesia y es muy importante. Sin embargo, debemos tener cuidado de no prescribir algunos u otros de una forma diferente, de acuerdo a nuestras propias opiniones, especialmente en el aspecto que no pertenecen a los fundadores de la fe. En estos aspectos deben haber variedad de juicio. Basta con que estemos de acuerdo en todo lo que es esencial para la salvación. Qué vergüenza dividir el cuerpo de Cristo, que perpetua maldad nos hace pacíficos, somos confesos, amigos de Cristo, sino fantásticos, sin conocimiento y amantes de profanas maneras, de palabrerías, espíritus impuros y que predican a Cristo con el contenido errado. Hombre que estudia el precepto que incluye la restauración de los descarriados con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6:1, y ejercitándose en ello. Los maestros deben crear cualquier informe, sino que deben cerciorarse que los hechos antes de poderlos enseñar. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en la siguiente clase. Bendiciones.